Gracias, señorita Gaby. Esperemos que se conecten los demás. Gracias, señorita Gaby, muy amable. Y mil disculpas, estamos con esta cuenta, vea que solo son 40 minutos, vea, y esto sí es poco tiempo. Pero bueno, como es recuperación, por eso lo estamos haciendo algo tal vez práctico, ¿listo? Mil disculpas. Déjame ver, acá tengo. Gracias, Roger. Estoy pasando la tarea. Estoy haciéndola, sí. Hágale, hágale, Estoy tranquilo. haciendo. Hasta que se conecten los demás, denme unos minutitos, por favor. Sigan nomás aquí, pero... Ya, a ver, el trabajito, bueno, ya creo que lo están ustedes subiendo, como se dieron cuenta, no es complejo, no es difícil, entonces tranquilamente lo pudieron, creo, ya realizar. ¿Listo? Creo que no tuvieron ninguna pregunta, ninguna inquietud, ningún problema al realizarlo, entonces vamos a continuar con el material que tengo aquí preparado. Denme un segundito. Me comentan si se visualiza, por favor. ¿Si se visualiza? Ya, gracias, muy amable. Entonces, aquí sí vamos a ver el asistente administrativo, lo que habíamos comentado, me habían preguntado el día de ayer, que cuál es la diferencia del administrador y del asistente administrativo. Entonces, aquí vamos a ver cuál es esa gran diferencia. Primero, el asistente administrativo. ¿De qué se trata o qué es lo que tiene que realizar? Brindar apoyo administrativo al equipo del área y servicio al cliente con alto nivel de profesionalismo, a fin de atender las demandas, mantener y promover relaciones de socios estratégicos. ¿Listo? Esas son lo que debe hacer en este caso o las funciones principales de mi usuario tengo de el, del asistente administrativo. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver algo más que tengo por acá. ¿De qué se encarga el asistente administrativo o la asistente administrativo? De asegurar el buen funcionamiento de una oficina o empresa realizando labores administrativas tales como archivar, planificar y coordinar las actividades generales de la oficina. Por lo general, cuando contratan o están necesitando un asistente administrativo, por lo general esa persona va a ser también como la persona o el brazo derecho del gerente, del dueño de la empresa, porque va a ser la persona que va a planificar, va a llevar todo su cronograma de actividades que tiene previsto realizar. En otras palabras, va a ser, se me fue el nombre. Ay, como una agenda, es como una agenda. El asistente es como una agenda que tiene que llevarle todo lo que tiene que realizar, en este caso, el gerente de la empresa o para el puesto que fue contratada. Porque recordemos que por lo general el gerente es el que tiene su asistente. ¿Listo? Ahora, si me comentan dentro de un organigrama estructural en qué parte está, ya tengo adelante cuáles son las funciones y en qué parte está el asistente administrativo. Pero esas son las funciones principales del asistente administrativo. Entonces, como ustedes ven, él lo que hace es planificar, coordinar las actividades de generales de la oficina o de la persona para la cual fue contratada. ¿Listo? Es muy diferente como el rol, como miramos ya hasta el día, hace unos minutos atrás, los roles del administrador. Los roles del administrador, como ustedes se dan cuenta, es muy diferente. El administrador es muy independiente, él es autónomo, él toma sus propias decisiones, pero obviamente con base a la autorización del jefe inmediato, del que esté dentro del organigrama estructural. ¿Estamos claros? En cambio, el asistente administrativo es la persona que tiene que estar al día pendiente de las citas, de las reuniones que tiene que realizar, en este caso, el gerente de la empresa. Otro rol o también cosa que realiza el tema del asistente son, por ejemplo, el tema de los viajes, coordinar de los viajes. Recordemos que grandes empresas, los dueños, los gerentes de los negocios, ellos siempre están en constante movimiento, viajando de un lado para otro. Y el asistente es el que tiene que agendar todo ese tipo de situaciones, de los vuelos, que compra los tickets, sin número de cosas. ¿Estamos claros? Puede llegar a hacerse cargo de las tareas relacionadas con talento humano como la nómina, el reclutamiento y la logística.
Puede hacerlo, eso sí, el asistente puede encargarse de talento humano, puede realizar el tema de contrataciones, de reclutamiento, sí puede hacerlo. También el tema de la logística. ¿Alguien ha escuchado, sabe qué es la logística? ¿Saben a qué se refiere? Transportación, ¿Perdón? la transportación. Correcto. La transportación, la logística significa que, y justo luego tenemos algo, el tema de logística es un poquito amplio, pero aquí se refiere a cómo llega el producto a la empresa, desde dónde parte y hasta dónde llega. El asistente administrativo, en casos como miran acá, puede encargarme yo también de eso. Ojo que el tema de logística no es fácil tampoco, es bien complejo el tema de la logística, porque, bueno, yo tengo algunos ejemplos adelanto, pero adelante me voy a adelantar, perdón a los ejemplos, por ejemplo, en una empresa, en un salón. Nosotros cuando nos servimos un producto, atrás de servirnos en la mesa ese producto, hablemos, voy a poner de un producto de en un restaurante. Atrás de eso está una logística que se llevó para que llegue ese producto a la mesa y en este plato. Entonces, manejar y conocer el tema de logístico sí es también un poquito medio complejo. ¿Listo? Sí. Pero de esto se encarga el asistente administrativo o la asistente administrativa. Aquí tengo un pequeño, las funciones, en este caso, las partes principales de lo que debe realizar el asistente administrativo. La misión en este caso, ¿cuál es? Obviamente su trabajo es enviar correos, archivar y registrar documentos. También otra misión son los encargados que tiene, que es asegurar el buen funcionamiento de la empresa y también brindar apoyo administrativo a su equipo. Tiene obviamente el asistente administrativo debe tener sus habilidades y sus funciones también. Sus habilidades debe ser el buen trato por teléfono, llevar sus registros, gestionar el tiempo. Y sus funciones en este caso, ¿cuáles son? Atención de visitas, atención telefónica, el tema de archivo, y organizar el tema de la agenda, más que hablo de teléfonos, es lo que debe realizar el gerente o para quien fue contratado como asistente. Por lo general, los gerentes siempre son los que tienen ellos los famosos asistentes administrativos. ¿Listo? ¿Pero por qué? Porque recordemos que la función del gerente aquí viene. El gerente a veces todo el mundo piensa y dice, no, el gerente como es el dueño de la empresa, él pasa una vida relajada. No es así. Los gerentes son los que tienen mayor presión y mayor cosas que hacer. Por eso existen, créanme, que gerentes a veces que no duermen, dueños de empresas no descansan, no duermen, por el tema de las cosas que tienen que hacer. Por eso ahí viene el tema de la ayuda. Puede ser el mismo asistente administrativo, pero el asistente van a hacer cosas mías. Pero si yo tengo, por ejemplo, locales en otras ciudades, sucursales, yo pongo a mis administradores, que mis administradores son los que van a tener en este caso mis dolores de cabeza, les voy a partir o compartir en este caso a los administradores también. ¿Estamos claros? Sí, entonces ya creo que está un poco mejor el panorama de cuál es la diferencia entre el administrador y el asistente administrativo. Son dos roles totalmente diferentes, son dos mundos muy diferentes, porque por ejemplo el asistente administrativo, él no va a estar lidiando, por ejemplo, en un local que se dedique a vender X producto con el personal. Él no va a hacer él o ella no van a hacer ese tipo de situaciones, sino quien, el administrador. Ahora, salvo el caso que tal vez la empresa necesite de reemplazar un administrador y ojo, digo, ocuparle a mi asistente, pues yo tranquilamente puedo hacer uso del asistente administrativo. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven, este pequeño flujograma que tenemos acá, podemos aquí darnos cuenta cuáles son las funciones o qué es lo que debe hacer el asistente administrativo dentro de una empresa. Por lo general, las empresas pequeñas no tienen asistentes administrativos. Ya grandes empresas, por la necesidad, por la dimensión de la empresa, se manejan con asistentes. Caso contrario, tranquilamente en una empresa pequeña puede realizar una sola persona diferentes actividades. ¿Estamos claros? ¿Alguna preguntita, por favor? Es entendido. Listo, continuamos. Ahí vienen las dimensiones del trabajo administrativo. ¿Cuáles son las dimensiones en este caso del administrador? Regresamos para acá. Para procurar entender mejor el trabajo administrativo, se analiza las dimensiones de los puestos de administración. Bueno, aquí una investigadora desarrolló un enfoque particular al respecto y propuso que cualquier trabajo administrativo y de hecho cualquier actividad en una organización se caracteriza en base a tres dimensiones: exigencias, restricciones y las opciones. ¿Listo? Vamos a ver cada uno a qué se refiere.
En este caso, la primera es, bueno, en esta forma proporciona una mayor información de lo que realizan los administrativos. Hace posible comparar directamente los puestos de trabajo, como por ejemplo, cómo se compara la función del gerente de sistemas con la de análisis financiero o el puesto del vicepresidente de marketing con el gerente de planta. Entonces, como ustedes ven, son los roles y aquí obviamente... qué es lo que pasa aquí? Aquí me dice proporcionar información de lo que de lo que realizan los diferentes puestos y para ello, obviamente, tal vez aquí es más que comparar, se refiere, denme un segundito, Carmita, se refiere el tema de cómo se interrelacionan los diferentes departamentos. Por ejemplo, no sé si alguien me puede ayudar. Si yo estoy hablando con el departamento de sistemas y con la de analista financiero, ¿qué tiene que ver un departamento con el otro? No sé si alguien me puede aclarar o tiene la idea a qué se refiere. ¿Qué cosa es esa? A ver, le repito, estimada Carmita, usted recién ingresa. Estamos hablando aquí de las dimensiones del trabajo del administrador. Entonces, dentro del trabajo del administrador es el de proporcionar información de lo que realizan sus de diferentes áreas o departamentos. Y aquí tenemos un ejemplo, y pusimos un ejemplo. ¿Qué tiene que ver el departamento de sistemas con el departamento de analista financiero? ¿Tiene alguna relación? Sí, no, y por qué? ¿Por qué creen que debe tener bastante relación estos dos departamentos? ¿Alguna idea, alguien? Ya, si no, les comento. El departamento de sistemas es el departamento que provee todo el ámbito de las redes de conexiones. Si yo no tengo una buena conexión, una buena red, obviamente difícil va a poder trabajar el departamento financiero, ¿verdad? Entonces, el departamento de sistemas viene de la mano con el departamento financiero. Les explico es por qué. Porque ellos, bien o mal, ha existido momentos, obviamente, con diferentes paquetes contables o programas que a veces se saturan y no hablemos con lo que dicen entre comillas, se cuelga el sistema. Cuando pasa ese tipo de situaciones, ahí viene a trabajar de la mano el departamento de sistemas. Por eso, dentro de una organización, las diferentes profesiones son importantes para cada área. Por ejemplo, el administrador para el departamento administrativo. Tenemos el ingeniero en sistemas para solucionar este tipo de problemas. Cuando uno trabaja con programas financieros, con programas contables, o si no, cuando uno trabaja en red, si saben o si han manejado, si saben a qué se refiere trabajar en red, ¿alguien lo ha hecho? Si no lo han hecho, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, existe una computadora principal o computadora madre y de esa se distribuyen las diferentes computadoras. Pero si algo pasa a la computadora madre, me voy a hablar con el tema mismo financiero contable. Si algo pasó con mi computadora madre, se me colgó o algo pasó, un error en el sistema financiero, el resto de computadoras colapsaron y se perdió toda la información. Entonces ahí viene el trabajo del ingeniero en sistemas para que nos ayude a solucionar este tipo de inconvenientes. ¿Estamos claros? Por eso son uno de los dos departamentos que siempre tienen que trabajar de la mano y tienen que estar pendientes. Les comento antes cómo funcionaba antes de que la tecnología esté como en la actualidad. Antes, no sé si ustedes recuerden los famosos fax. Entonces, en los fax, uno que lo que hacía, cuando uno quería realizar pedido de mercadería, uno en su hojita de Excel, lo que sea, y con el fax, mediante el fax, se enviaba el documento para pedir mercadería. Ahora con el tema de la tecnología, uno ya puede tranquilamente enviar por el tema de correos, a veces hasta por el tema del WhatsApp, se coge y se envían los documentos. Antes lo realizamos de esta manera. Un problema. Otro problema que lo que sucedía antes. Así, y ojo que el tema de la fibra óptica tenemos algún tiempo ya acá en nuestro país, pero a veces el programa a veces colapsaba y obviamente imagínense si la matriz estaba en este caso en Cuenca, nos tocaba recurrir a un ingeniero en sistema para que nos ayude solucionando. Y ahí entraban al programa, tanto el ingeniero de Cuenca como un ingeniero por acá, a solucionar el problema del programa de ventas. No nos dejaba a veces vender ni nada, entonces tocaba ir realizar las ventas manuales. No sé si a ustedes les ha pasado o tienen casos de esos, que eso pasa, eso sucede con los programas, bueno, anteriores. A los programas modernos ya no suele suceder ese tipo de inconvenientes, pero antes pasaba eso, que los programas colapsaban, no nos permitía vender, no nos permitía ingresar mercadería y ese rato... La loquera. ¿Y qué es lo que pasaba antes? Como recordemos que el tema de la facturación electrónica desde el 2000
Estamos acá con el tema de la facturación electrónica, pero antes, cuando no existía la famosa facturación electrónica, cuando colapsaba el sistema, nos tocaba realizar ventas manuales. Entonces, las ventas manuales era que tomar una factura común y corriente y vamos a ir registrando. Imagínense en un fin de semana que les digo por experiencia, nos pasaba eso por el 2005, 2006, nos tocaba realizar ventas manuales un fin de semana cuando yo tengo un kilómetro de clientes. ¿Qué es lo que hacíamos? Emitir una factura por cada cliente, imposible, porque el mismo talonario se hubiese terminado ya el tema de las facturas. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Unir todas las ventas. Mil disculpas al cliente, no podíamos otorgarle una factura, unir algunas ventas que se me llene todo el detalle de las ventas y vamos a la siguiente factura. Es lo que pasaba antes. Entonces, por eso, uno de los departamentos que tiene que trabajar bastante de la mano es el financiero con el departamento, en este caso, de sistemas. ¿Listo? Entonces ya les explico el por qué. Eso es muy clave y principal dentro de las empresas. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está entendido? Ya, ahora, les voy a poner solo un ejemplo. Existe también el departamento bueno, hablemos de talento humano y con el departamento de marketing en el tema de las comisiones. Son otros departamentos que tienen que trabajar bastante de la mano cuando se trabaja o tengo empleados que ganan por comisiones, porque existe el tema de las ventas y cuando yo trabajo mediante comisiones al departamento de talento humano para generar los roles de pago, les interesa saber cuánto ellos han comisionado, si cumplieron o no su meta, claro, para que puedan comisionar. Caso contrario, obviamente también es un poco delicado, porque recordemos que empresas cuando trabajan con las metas, ¿cómo se maneja? El personal que cumple tal vez el 100%, obviamente va a tener todo su comisión, el 100%, ¿verdad? Pero si no, van bajando, que si cumplen el 80, pues obviamente vayan recibiendo menos sus comisiones y así sucesivamente se manejan de esta manera. Entonces son uno de los departamentos que también tienen que trabajar de la mano. ¿Para qué? Para que puedan pagar o cobrar en este caso los empleados sus sueldos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor? Las exigencias, ¿a qué se refiere? Esta dimensión plantea que lo que debe realizar quien ocupa un puesto. Existen dos tipos de demandas, las actividades o los deberes que deben realizarse y los estándares o niveles mínimos de desempeño que se tienen que alcanzar. Entonces, dentro del ámbito administrativo, las exigencias. Esto es importante, ¿por qué? Si el administrador, obviamente, o el asistente administrativo, vamos aquí a mezclar los dos roles. El administrador, exigencia ¿para qué? Para que cumplan los objetivos todos los empleados. O en este caso, el local, o en este caso, diferentes áreas para que puedan cumplir sus áreas. Uno como cabeza, como administrador, tiene que exigir a su personal. ¿Para qué? Para que trate de cumplir. Como les habíamos mencionado en clases anteriores, existen empresas que en la actualidad están trabajando con el tema de presupuestos o los presupuestos o objetivos, que es que, bueno, digamos que sea lo mismo, que si en este mes tengo que vender $50,000, el administrador estará atrás, exigir, presionar al personal para que pueda, en este caso, cumplirse las metas para poder comisionar. Recordemos que las empresas, mientras cumplen sus objetivos, pueden comisionar. Si no, obviamente van a tener solo su sueldo común y corriente y el tema de los incentivos, que son las comisiones de las ventas, ya no lo van a tener. Aquí es un papel muy importante del administrador. Del administrador, ¿listo? ¿Y qué es lo que puedo hacer yo? Como les había mencionado en las clases anteriores, yo puedo incentivar al personal, puedo tal vez hasta rotarle al mismo personal, si es que veo que tal vez en un turno no genero ventas, puedo ocupar a mi personal de otro turno para ver qué es lo que sucede. Entonces ahí viene el trabajo, el rol del administrador y van mirando qué es lo que puede hacer. ¿Para qué? Para que puedan mejorar mis ventas. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, del asistente administrativo. Exigencia, bueno, exigencias con él mismo, porque, o ella misma en este caso, porque es la persona que tiene que estar al día con la agenda de su gerente o de la persona para cual fue contratada. Entonces, el asistente es la persona que tiene que tener al día todo la planificación de lo que va a realizar día a día, semanalmente, quién sabe, mensualmente, puedo yo realizar puedo adelantarme a realizar una planificación de todo lo que tiene que hacer
el gerente en este caso. ¿Para qué? Para que día a día vaya cumpliéndose todos los objetivos. El asistente administrativo, como miramos así en las láminas anteriores, es la persona que tiene que velar porque el gerente cumpla todo lo planificado. Entonces, tal vez, no sé, voy a poner un ejemplo, le pasó algo inconveniente, se retrasó el vuelo, se retrasó alguna reunión, todo ese tipo de situaciones lo hace el asistente administrativo o la asistente administrativa. ¿Listo? Sí. Entonces, recalcar y otra vez repetir, son dos mundos muy diferentes, dos puestos muy diferentes, el asistente administrativo con el administrador en este caso. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿Está claro? Bien, continuamos. Las restricciones. ¿Cuáles son las famosas restricciones? Una restricción evidente es el tiempo disponible para realizar una actividad. Otras restricciones son el presupuesto, las normas legales, la tecnología y actitudes de los subordinados. Esto en el tema administrativo. Vamos a hablar del administrador. ¿Una restricción son los presupuestos? Sí, puede ser una restricción. ¿Por qué? Porque si a mí me ponen un objetivo inalcanzable, ya creo que les comenté justo en el módulo anterior que existen empresas que, bueno, por ejemplo, voy a repetir otra vez, que en el 2025, en el mes de febrero, vendimos $50,000. Ah, no, como el año anterior se vendió 50,000, pues ahora les vamos a poner $60,000. Esos $10,000 a veces es imposible cumplirlos. Es imposible. Les digo a veces, pero ¿por qué? Porque yo no puedo, es ilógico que yo tal vez venda lo mismo dependiendo de muchos factores. Factores como, por ejemplo, tal vez el clima, tal vez me subió el tema del precio de los productos, de los proveedores. Entonces, son muchas cosas que a veces las personas que realizan los presupuestos, los objetivos, no toman en consideración. Entonces, los gerentes y los administradores, ahí sí conversar. ¿Y qué pueden comentar? Comentar que puedo yo realizar un incremento no más del 5% dentro de los presupuestos de los objetivos. Es algo razonable y es medible y se lo puede cumplir. Pero si yo me disparo el 10, el 15, el 20, hasta el 30%, es imposible que yo pueda cumplir. Entonces ahí viene el tema de los objetivos. ¿Son reales? ¿Voy a cumplir o no voy a cumplir? ¿Listo? Esas son en el ámbito administrativo restricciones. Normas legales. Dentro de las normas legales, o sea, que no son... Existen algunos cambios dentro del Ministerio de Trabajo, es lo que más es, a veces existen cambios, pero no son cambios muy bruscos. Por ejemplo, en la actualidad, aquí si hablamos en nuestro país, una norma o algo, un cambio legal puede ser el tema del salario básico, que subió obviamente a $482 el salario básico. Entonces son en este caso factores que tienen que tomar en cuenta. Tomar en cuenta el administrador ¿para qué? Para el tema de las futuras contrataciones o si no, para el pago de los mismos empleados, porque recordemos que esos dólares que ya están, que se incrementó en este caso, que es de manera legal, ya a la larga, a lo largo en este caso de la empresa, me va a pesar porque recordemos que el que suba unos, dos, tres, cuatro, $5, al final, obviamente que ya esos valores multiplicados por los N empleados que tenga, me va a representar también. ¿Listo? Entonces ahí viene también el trabajo del administrador verificar y controlar el tema de los horarios. ¿De los horarios en base a qué? A las horas que tiene cada trabajador. Si yo ya sé que voy a tener un alza de sueldo, obvio, no con esto ya voy a darme el lujo, tal vez voy a ponerme un ejemplo. Si a Juan en el año anterior, con el salario básico anterior, a él siempre se lo daba unas 10 20 horas mensuales extras, porque bueno, él es buen empleado y necesitamos más gente. Ya para este año, como sé que el sueldo subió, entonces, obviamente ya no voy a hacer lo mismo. Entonces, tomar en consideración el administrador todo ese tipo de factores para analizar. Les digo esto ¿por qué? Porque los dueños de la empresa van mirando siempre lo que hace el administrador. Ellos nos miran siempre lo que estamos haciendo. Entonces, este tipo de situaciones, en el mismo caso de los sueldos, va a ser una ayuda para la empresa. Va a decir, ah, no, entonces los mismos dueños van a decir, saben que él ya no está permitiendo, o él o ella está permitiendo más horas extras del personal tomando en consideración que tenemos ahora un sueldo diferente. Entonces son cosas que créanme que a la larga los dueños van mirando todo ese tipo de situaciones. Como les dije, el brazo derecho dentro de una organización es el administrador, es el que me va a ayudar. ¿Para qué? Para bajar mis gastos, bajar mis costos y obtener mayor utilidad. Esa es la finalidad de un administrador. ¿Estamos claros?
Sí, justo ayer Roger estaba comentando de que el trabajo del administrador es lo más complejo y duro. Pues creo que ustedes van mirando con estas explicaciones de estos días que sí es bien duro, bien trabajoso la labor del administrador. Es bien complejo, súper complejo y tiene que estar pendiente de todo, de todo, de todo. Y en el caso del tema del personal, sumamente más, porque ahí es donde más se va el dinero. Se va el dinero en el personal y en la materia prima. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor? Tenemos acá también el tema de la tecnología. ¿Es otra restricción? Claro que es otra restricción. Bueno, ahora ya no mucho. Como les puse el ejemplo hace unos minutos, antes sí era un problema el tema de la tecnología. Solo para realizar el pedido de mercadería, como les había mencionado, uno lo realizaba mediante un fax, que ahora los fax ya están ya de adorno nada más. Pero ahora con el tema de la tecnología, uno ya puede realizar rápido los pedidos, cualquier tipo de situaciones. Eso para mí, en la actualidad, no sería una restricción, mejor es una ayuda bastante, bastante, pero lo puse acá para tomar en consideración lo que hacíamos hace algunos años atrás, cuando no estábamos a la par con la tecnología, se lo realizaba de esta manera. De esa manera se realizaba todo este tema. Imagínense, antes, si vamos a hablar del tema financiero, existían paquetes contables muy simples y a veces a nosotros en el tema financiero realizar la toma física de los inventarios de la mercadería en una empresa será bien complejo. Y si yo no tengo de la mano un sistema en el cual me cruce la información con las ventas, terrible. Recordemos que el programa o el sistema de ventas es una ayuda para el administrador y para el contador. Para el administrador, para saber qué, para saber cómo está ese cajero o esa persona que está al frente de caja, cómo me está vendiendo mis productos para yo poder revisar en el sistema si es que realmente está vendiendo lo que me pide el cliente y con eso cotejar o cruzar información con lo que tengo yo en mis inventarios. Entonces, el sistema es clave para yo saber qué es lo que tengo tanto en el sistema como en lo físico. Lo lógico es que me cuadren los dos. Si no me cuadran los dos, estoy complicado. Algo está pasando. Ahí viene la labor del administrador. Revisar qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando, por qué tengo diferencias, por qué tengo variaciones en este caso. Entonces, ahí es la función muy un poco de análisis, de verificar qué es lo que está pasando dentro de la empresa, pero el administrador es clave para este tipo de situaciones. ¿Listo? ¿La tecnología es buena? Sí es buena, pero ojo, la tecnología también es manipulable. Entonces, recordemos que dentro del ámbito administrativo, les digo por experiencia, cuando uno es administrador, los dueños nos proveen a nosotros nuestras propias claves. Y si por mala suerte algún empleado miró, revisó, porque créanme que les digo esto por experiencia, les voy a comentar lo que me sucedió una vez. En mi escritorio yo manejaba mi laptop personal. Entonces yo con mi clave y todo. Créanme que no sé cómo, pero yo siempre con mi clave, un personal miró mi clave que yo cuando ingresé noté clarito que me abrieron la computadora con la clave. Y luego me dijeron, ¿sabe qué? Sí, yo le miré, pero tienen una vista así que me miraron la clave de mi computadora. Entonces, el tema de la tecnología es bueno, pero créame que es bien manipulable y cuando estamos dentro de una empresa se manejan siempre con claves. Si tenemos nosotros, nuestra empresa, nuestro negocio, principal, tener cada personal su propia clave. Y dentro de los programas uno puede estructurarlo que por ejemplo, les comento, que el de ventas tenga solo acceso a tales ítems. El administrador, obviamente, como es el administrador, él tiene que tener acceso a muchas cosas más. Y ahí viene el que está, el inmediato del administrador, el que tiene sí acceso a todo el sistema en este caso. ¿Listo? Eso es muy bueno tenerlo. En los sistemas, manejarse con claves es súper bueno. Súper bueno y tener mucha precaución, porque créanme que el personal, les vuelvo y les repito, ellos se las saben todas del personal. Y en el ámbito administrativo, conocer al personal con el cual yo voy a trabajar es bien complejo. Es bien complejo porque a veces no sabemos con qué clase de personas nos vamos a topar. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Y bueno, y las actitudes del personal es lo último, como habíamos mencionado días atrás, qué es lo que pasa. Si yo tengo un personal desmotivado, si no tengo un personal motivado, difícilmente yo voy a poder trabajar dentro de la empresa con esa gente, ¿verdad? Cuando yo mire que el personal, la verdad, después de yo haber trabajado, después de yo haber, no sé, perdón, hice cosas para que incentivar al personal y no veo resultados.
pues ahí sí, como yo siempre digo, con el dolor del alma, muchas gracias, hasta luego. Pero repito, sí que les había mencionado y otra vez, cuando lleguemos a ese punto, uno tiene que primero tener mis respaldos, porque yo no puedo a una persona retirarlo así por así. Entonces tengo que tener mis respaldos, argumentos para yo poderle retirar de la empresa. O si es que yo tengo, esto pasa también les había mencionado con gente que tiene años de una empresa. Si ya veo que la persona no me resulta y tengo años y a veces como los dueños, ¿qué es lo que nos dicen? Simple y llanamente, nosotros no tenemos dinero para poder pagar el tema del desahucio, entonces, ¿qué hacemos? Ahí sí se escucha feo, pero nos toca buscar la quinta pata al gato para que se puedan retirar. Es duro mencionar esto, pero es la realidad. Y esto les digo por experiencia, porque nosotros hicimos una auditoría a una empresa en la cual existía personal que estaba 8 9 y una persona de 17 años en la empresa y ellos lo tomaban lo más relajado posible el trabajo. O sea, ellos ya ni siquiera con ganas trabajaban. Eso bien complejo dentro de una empresa. Pero ahí viene también el trabajo, la labor del administrador, que como les digo también por experiencia, es los riesgos que también uno tiene que asumir. Yo sí creo que les comenté, yo en el ámbito laboral yo tuve que enviar o sacarles en este caso a dos personas con visto bueno. Saqué el visto bueno y después de mi turno de trabajo me estaban esperando afuera para darme mi paliza. Entonces lo bueno es que intervinieron ahí los guardias del mall y los enviaron. Y tuve que comunicar eso a los dueños de la empresa y bueno, ahí tuvieron que, el abogado y ni sé qué con boletas y sin número de cosas, porque créanme que hasta eso se expone el administrador de una empresa. ¿Listo? Porque el dueño de la empresa no va a dar la cara cuando pasa ese tipo de situaciones, sino el administrador. Entonces, créanme que nosotros estamos también expuestos hasta ese tipo de situaciones. También prepararse porque es lo que pasa. Es lo que pasa en la realidad. En la realidad sucede todo este tipo de situaciones. Que si por A o B tuve que mandarle a una persona que sí, que por mala gente, el administrador es de mala gente, el administrador es el cuco de la empresa y él tal vez no sé, como saben mencionar los estudiantes, nos cogió el diente y ese tipo de situaciones. O sea, cuando uno tiene argumentos, nos toca a veces retirar a la gente también de la empresa. ¿Sí? Entonces es fácil, es bonito, es duro. El trabajo del administrador es bien complejo y se unen muchos requisitos en los cuales tiene que estar presente el administrador. ¿Estamos claros, por favor? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Dudas, inquietudes? Verán, ya creo que se no me queda poco tiempo, 7 minutos. Si es que se ya termina el tiempo, bueno, la clase, como ustedes saben, es solo de recuperación, pero hemos avanzado con lo que estaba planificado para el día de hoy. ¿Listo? Continuamos con lo siguiente, y es de opciones. Tenemos aquí las opciones. Se refiere a la forma en que debe llevarse a cabo una actividad, qué trabajo debería hacerse, quién va a efectuarlo, ciertas tareas específicas. Entonces aquí también viene el trabajo del administrador. Si yo sé o conozco que vamos a hablar dentro de las empresas, si una persona sé que es apta o lo vemos que, vean, les digo por experiencia, en el trabajo. Yo siempre menciono lo siguiente, que una mujercita o las mujercitas deben estar en caja. ¿Por qué creen que esa política es buena? ¿Por qué creen que una mujercita debe estar siempre en el tema de cajas? Eh, una puede ser por la presentación. Una, Las mujeres pues son mucho más amables, mucho más atentas para atraer a los clientes. correcto, eso es clave. Por eso aquí en el Ecuador, las personas que asisten a los centros comerciales está Cinemark. En Cinemark es una de las franquicias, de las marcas en las cuales ustedes ven en cajas, la mayor parte son mujeres, la mayor parte son mujeres. Y obviamente son el tema de la presencia. Y aparte de la presencia es porque una mujer, obviamente ellas deben prestar el tema del carisma, la sonrisa para poder vender el producto. Entonces son en este caso las opciones que tiene que manejar el administrador. Entonces tú te vienes para acá, entonces si es que tal vez esa persona no le veo que me está rindiendo, puedo en este caso moverle a la persona, cambiarle de puesto, pero yo necesito que esté ese gente que me genere ingresos, que me genere ventas dentro del mismo negocio. ¿Estamos claros? Entonces aquí viene igual el trabajo del administrador, el de analizar. También, como les había mencionado, si ya tenemos en el ámbito de una empresa, de un local, dependiendo de las actividades, yo necesito de ley un bodeguero, pues listo, yo ya voy analizando cuál de las personas que están trabajando conmigo es la mejor opción. ¿Para qué? Para que sea mi brazo derecho y me ayude con la bodega. Como les dije, el administrador no puede ser tampoco 24/7. Es imposible eso, es imposible. Siempre el administrador tiene que buscar una persona dentro de la misma negocio o algo
para que me ayude en este caso. A ver, déjeme leerle el mensaje de la señorita Maite. A mí me mandaron una caja porque me decían que me reía mucho y eso atrae clientela. Bueno, les comento, yo tuve una señorita que ni bien llegaba el cliente, la sonrisa de ella, que créanme que la gente que compraba llegaba y me decían, yo vengo más a comprar es por ver a la señorita, no por comprar el producto. Y eso pasa, es la realidad. Entonces ahí viene el carisma, la presentación de la cajera. ¿Eso es bueno? Obvio que es bueno. Obvio que es bueno. Ahora, también yo tenía una persona que créame que la ponía en la caja. Buenos días, ¿qué desea? Siga. O sea, una mala cara que yo, Dios mío, ¿y ahora qué hago con esta chica? Créame que esta persona tuvo más años, más tiempo que mí. Yo ingresé y ella estaba como 5 años. Y como ya estaba 5 años, 6 años, ella se creía la inamovible en la empresa. Entonces yo, ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para coger y para no decirle, sabe que usted no tiene bonito, retírese? Pero yo hablé con los dueños y optamos una alternativa. ¿Sabe qué, estimada Susana se llamaba? Susana, mejor le vamos a dar el turno de la mañana. Turno de la mañana porque usted ya trabaja 5 años y todo, y como usted está en el turno de la tarde, sale a las 10 de la noche, mejor cambiemos al turno de la mañana para que salga y pueda distraerse. Pero entre nosotros era con la finalidad de cambiarle, pero para que ya atender mejor. Nos to- Aceptó. Pero en la mañana era lo mismo, pero como en la mañana yo no tengo muchos clientes, créame que uno estaba tranquilo. Entonces pasa ese tipo de cosas, estimada Maite. Entonces lo lógico, lo primordial es tener al frente gente que me llame cliente, clientela. Por eso a veces dicen, y perdón, voy a topar aquí un tema, espero no molesten, pero en nuestro medio, en el Ecuador, si ustedes se dan cuenta, en la mayor parte de empresas están contratando a qué personas para atención al cliente. Alguien que me diga. Están contratando, dígame. O sea, independientemente si es hombre o mujer, pero recalcan mucho el tema de buena presencia. Usted, estimado Joan, y usted también está a cargo de gente. ¿Usted contrata personal, o hablemos, nacional o extranjero? Ah, si vamos por ese tema, los colombianos tienen una aceptación tremenda, o sea, justamente por el carisma y la forma de vender, ajá. A eso quería llegar. Gracias, estimado Joan. Es la verdad. Está comprobado que la gente colombiana, en este caso las mujercitas, tienen, vean, bueno, hombres y mujeres, tienen una labia que ellos le venden todo. Tienen una labia terrible. Entonces, lamentablemente acá, a nosotros como ecuatorianos, sí pesa eso, sí pesa eso. No digo todos, porque yo en este caso, como les comento, acá en Ambato yo tuve unas dos o tres chicas, pero una sí, que era para atenderme sumamente buena. Y ya les mencioné que ni bien llegaba el cliente, ella la sonrisa y ve, muy a gusto se iba la gente. Pero sí, la gente colombiana obviamente que gana bastante en esto. ¿Listo? Si hablamos de nuestro país, está comprobado que en la sierra es bien complejo sacar una sonrisa a una mujer en el ámbito de los negocios. Pero en la costa es diferente. En la costa la gente es mucho más abierta, es mucho más amable y también es el tema de la sonrisa. Por eso a veces comparan que la gente extranjera con la gente de la costa de nuestro país son casi similares, porque ellos también son buenos para el tema de las ventas. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? Nos queda solo ya un minutito nomás, ya con el tema del Zoom. Vamos a quedar hasta ahí. Y obviamente mañana día viernes, que va a ser el fin de la clases de esta semana, está programada, como les mencioné, una pequeña pruebita del documento que ya se encuentra en la plataforma, para que por favor lo revisen. Y el día sábado a mediodía máximo está ya la pequeña evaluación. Espero terminar, déjenme ver cuántas láminas me hace falta. Sí, son unas 15 láminas más que mañana estoy seguro que lo vamos a revisar y con eso terminamos obviamente una parte del programa o de este módulo. ¿Listo? Para el día lunes, asimismo, yo adjunto otro documento en la plataforma para que puedan seguir revisando y serían las clases que van a continuación. ¿Listo? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Dudas, inquietudes? Ahora sí, claro, el panorama de la diferencia del administrador y del asistente. ¿Sí? Estimado Roger, bien complejo, ¿verdad? Sí, bastante. Basta. Son roles muy diferentes. Claro, son roles totalmente diferentes. El asistente, obviamente, es la persona que va a estar de la mano con el gerente, pero en el tema de citas, de vuelos, de documentos, de archivar, eso sí. Pero de ahí el administrador es la persona que tiene su autonomía para la toma de decisiones. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, inquietud, por favor?
No, hasta donde le veo aquí a la señorita Mariux, sí creo que es, ¿no? No, listo. Entonces, nos quedamos ahí y tengan una buena noche. Nos vemos el día de mañana. Les Hasta agradezco mucho y una mañana. buena noche. Gracias. Buenas noches con todos. Hasta mañana. Buenas noches con todos. Gracias.